Hola y bienvenidos a el video número 7 en la serie Gog, Magog y el engaño. Hemos pasado las últimas 3 semanas hablando sobre la salvación, para quién es y qué quiere decir y lo que no quiere decir. Hemos visto mucha información sobre este hecho. Espero que ustedes ya pueden formar un buen argumento a los que dicen que es por libre albedrío, una decisión propia, que uno puede salir de la oscuridad a la luz solamente por elegir la luz sobre la oscuridad. Creo que es obvio que este no es el hecho, que el hombre es un esclavo a su corazón malo y engañoso, y que aparte de la obra de Jehová en el corazón de tomar la piedra y hacer la piedra carne, cambiar el espíritu del hombre y poner su propio espíritu en el hombre, y después forzarnos a hacer su voluntad, como hemos visto que Él tiene que arrastrarnos hacia a Cristo, y que el Cristo va a revelar el Padre a quien Él desea o Él quiere, como hemos visto en Lucas 10:21. Entonces, esta semana vamos a seguir adelante con Apocalipsis 20, es donde empezamos. Voy a hablar un poco sobre los versículos 1 al 3, aunque ya hemos visto estos versículos. Entonces este va a ser de una manera un resumen de estos 3 versículos, y después vamos a ir al resto de Apocalipsis y hablar sobre esto, porque estas son cosas que estamos para ver. Y hemos hablado mucho sobre la palabra kilia, y una vez más voy a hablar sobre esta palabra porque en el contexto es obvio que la traducción que tenemos en el español, bueno, en inglés también, de 1000 años, no debemos verlo como 1000 años exactos, y mejor traducirlo por la palabra kiliak. Esta es la palabra utilizada en el griego como 2000. Entonces, y hemos visto el porqué, y voy a hablar un poco más sobre este hecho el día de hoy y mostrar que el uso de este 1000 años y otras cosas, y en especial en los libros proféticos, debemos verlo como algo metafórico, no algo literal. Entonces vamos a hablar sobre esto, todo en relación con Ezequiel capítulo 38, Gog y Magog y el engaño, porque obviamente en el capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo 7, miramos que Satanás está librado de estar atado, de engañar a las naciones, y hemos visto y hemos comparado esto con varios versículos, y vamos a seguir haciendo lo mismo el día de hoy. Entonces, vamos a dar inicio. Padre, te doy gracias por tu palabra que fue escrita, Padre, específicamente para la iglesia, para los que han recibido de tu Espíritu, que tienen ojos para ver y oídos para oír. Entendemos que aparte de esto, uno puede entender las cosas de una manera intelectual, pero espiritualmente no va a entender nada. Va a ser como un símbolo que resuena. Entonces, Padre, ayúdanos en el estudio de tu palabra a entender lo que estamos mirando, entenderlo de la manera espiritual en que fue escrita, y ayúdanos a aplicar estas cosas no solamente a nuestras propias vidas, sino también a poder explicar lo que tu palabra
nos dice a los que todavía que andan en la oscuridad o los que andan en la apostasía. Sabemos que hay muchos que se dicen que creen en tu palabra, pero solamente afirman unas solas cosas y lo demás lo han rechazado porque todavía no pueden ver. Y ayúdanos entonces a seguir sembrando las semillas, regando las semillas, entendiendo que tú vas a dar el crecimiento. Te damos gracias por este momento que podemos compartir cada semana juntos aquí en este medio de comunicación que todos conocemos como es YouTube y entendiendo que es algo que el mundo utiliza y que algún día es posible que van a quitar todos estos videos porque no le gusta lo que nosotros estamos predicando. Entonces ayúdanos a aprovechar del momento ahora, entendiendo que tal vez no va a durar mucho más tiempo. Te damos gracias y te lo pido en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Muy bien, entonces vamos a irnos ahora a Apocalipsis 20 y vamos a leer los primeros 3 versículos y hemos visto, ya como dije, a profundo mucho sobre lo que estamos mirando aquí. Hemos hablado mucho sobre Quilia y quiero seguir en este tema sobre Quilia y hablar sobre lo que, de lo que habla y lo que podemos esperar. Entonces, en el versículo 1 dice, vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató y nos dice aquí en el español, 1000 años. Entendemos que esta es la palabra Quilia y estamos hablando de cómo no quiere decir 1000 exacto. Y el contexto creo que es bien claro por el contexto que no habla de 1000 años. Entonces, dice, lo arrojó al abismo, lo encerró, puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. Este es clave, este engaño a las naciones, porque estamos hablando de Gog, Magog y el engaño. Este engaño donde todo el mundo viene en contra de Israel espiritual, el Israel de Jehová. Y entendemos por lo que hemos visto en Ezequiel 38 que Dios habla de proteger a la tierra, habla de las montañas, habla de la tierra que es suya. Tenemos que, otra vez, lo he mencionado varias veces, pero la tierra pertenece a Jehová. Todo esto lo que miramos hoy en día, estas peleas y el mundo que está llevando la bandera de Palestina y todo esto, es un argumento ridículo, porque cuando miramos a través de las épocas, desde el principio, esta tierra siempre era de Israel, pero últimamente pertenece a Jehová, el Dios de Israel. Entonces, miramos aquí en versículo 3, para que no engañase más a las naciones, los etnos, hasta que los 1000 años, Quilia, fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Entonces, hasta que los 1000 años fuesen cumplidos, miramos como, aún en esta oración aquí, el uso de palabras plurales, fuesen cumplidos. Entonces, los 1000 años, Kilia es una palabra griega
que es plural, que habla de miles años. Y en el contexto, vamos a hablar del contexto otra vez, para que no engañase más a las naciones. ¿Cuándo empezaba Satanás a engañar a las naciones? Obviamente en el jardín. Engañó a Eva. Este es bien claro. Uno no necesita ser un erudito de ningún idioma. Puede leer que a Eva fue engañada en el jardín. Satanás vino, engañó a Eva. Eva en turno entonces convenció a Adán a comer y los dos fueron echados del jardín por su pecado. Entonces, miramos aquí para que no engañase más. Entonces miramos que este engaño que empezaba en el jardín tiene un término por un periodo. Este término lo miramos aquí en versículo 3, cuando Satanás está atado por Quilia. Brincamos un poco más adelante. En versículo 7 dice, cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones. Entonces miramos que el periodo de no engañar hasta el periodo de engañar es más de 1000 años exactos, porque Cristo fue a la cruz en la primera época y estamos en 2026. Entonces, obviamente, estamos hablando de más de 1000 años. Pero cuando hablamos sobre cuánto va a durar el Quilia o los 1000 años, sin duda entendemos que comenzó con la obra que fue cumplida por Yeshua el Cristo en la tierra, en la cruz. Cuando Él fue a la cruz, dijo, ya es cumplido, todo es cumplido. Apocalipsis 20, entonces entendemos que sigue literalmente el Apocalipsis 19. Vamos a ver algunas cosas ahorita, porque 19 celebra el triunfo de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a 19, 16. 19, el versículo 16. Nos dice aquí, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entendemos que cuando ascendió a los cielos, tomó el trono y ya es rey sobre su gente. Y para ser un rey necesita un reino. Entonces, cuando hablamos del tiempo del reino de Cristo, no es algo futuro, es algo ahorita, es algo que tiene desde la primera época hasta 2026 y adelante para siempre. Es su reino. Los que predican que estamos esperando 1000 años del para el reino de Cristo, han olvidado que Él ya es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para ser otra vez un rey, necesita un reino. ¿Cuál es su reino? Es la eclesía. Nosotros somos su reino. Él reina sobre su gente. Entonces, su manto fue teñido en sangre, como miramos en el versículo 13, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios, la palabra de Dios o acción de Jehová. Entendemos que cuando Él vino, como Juan 1:1 nos dice, de hecho vamos a leerlo, vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, el Logos, y el Logos era con
Jehová. Y Jehová era el Logos. ¿Por qué lo cambio de lo que está escrito en el español? Porque en el español dice el verbo era Dios. Es porque en el griego no está escrito así. Está escrito y Jehová era el verbo. Entonces, este era en el principio con Jehová. Todas las cosas por el verbo fueron hechas. Y sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él estaba en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Entonces, entendemos aquí que el verbo llegó a ser carne aquí en el mundo. De hecho, vamos a brincar a los versículos 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Necesito mencionar esto porque este es cuando hablamos de la temporada entre cuando Satanás fue atado de ser desatado para seguir engañando. Este tiempo cuando él ya no puede engañar es el tiempo cuando los que tienen sus nombres en el libro de la vida, los que creen en su nombre, él va a dar potestad de ser hechos hijos de Dios. Noten el versículo 13, muy importante el contexto, los cuales, los que le recibieron, los que creen en su nombre, los cuales son engendrados, no de sangre, ni de carne o voluntad de carne, ni de voluntad de varón alguno. Entonces, no es por mi propia voluntad. Es, como dice aquí, sino de Jehová. Jehová tiene que obrar en el corazón y la temporada de esto es entre la ascensión de Cristo, el altar de Satanás, hasta el tiempo de el desatar de Satanás. Este es en el último de los tiempos, cuando Satanás va a estar desatado. Y entonces es lo que estamos mirando. Y entonces miramos que su manto fue teñido en sangre. Esto lo entendemos de la cruz, cuando él fue crucificado. Y quien ahora gobierna las naciones como vara de hierro. Vamos a 19, Apocalipsis 19, el versículo 15. 19, 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él, el verbo, las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Entonces, entendemos que Él está gobernando las naciones con vara de hielo. Cuando miramos al fin, viene y va a tomar posesión de toda la tierra, va a terminar con todos sus enemigos y va a ser el fin. Entonces, cuando termina lo que miramos aquí en estos primeros 3 versículos, lo presenta como una continuación hasta el fin de los tiempos. Vamos a Apocalipsis 10:6. Yo sé que hemos visto estos versículos antes, pero entonces para ayudarles a recordar y guardar estas cosas en su corazón. Versículo 6. Y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo
no sería más. ¿Qué implica? No hay otros 1000 años, no hay más tiempo. Es el fin del tiempo como lo conocemos ahora y el comienzo del tiempo de la eclesía en sus nuevos cuerpos juntos con el Señor en la santa ciudad para toda la eternidad. Entonces, es lo que estamos mirando. Vamos a Juan 5:25. Juan 5, el versículo 25. Aquí Yeshua hablando, de cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. ¿De qué está hablando aquí? Obviamente entendemos en Proverbios capítulo 20, el 20, versículo 12, los que tienen oído para oír y ojo para ver, ambos son de Jehová. Entonces, los muertos oirán. Todos nosotros nacemos muertos. Punto. Pablo lo declara en Romanos capítulo 3, 10 al 18, aparte de un montón de otros lugares en las Escrituras, entendemos que somos muertos a causa del pecado. Dios tiene que revivir los huesos secos. Y entonces, miramos en Apocalipsis 20 que Quilia va a terminar en los fines del tiempo cuando tras una breve, muy breve insurrección de Satanás se lleva a cabo el juicio final. Vamos a Apocalipsis 20, y aquí en los versículos 7 al 11, vamos a leerlo. Aquí miramos en 7. Cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de tierra. ¿Qué quiere decir? Todo el globo, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. ¿Cuándo es esto? Es al fin de Quilia. Entonces, el número de los cuales es como la arena del mar. Este concuerda con lo que leemos en Ezequiel capítulo 38. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, la nueva Jerusalén, la madre de todos nosotros, como Pablo nos dice en el libro de Gálatas. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Entonces miramos aquí que es un breve resurrección. No va a durar 1000 años, ni probablemente ni un año. Es algo muy breve. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Creo que es muy obvio cuánto va a durar el sufrimiento, el tormento. Van a estar atormentados, como dice, día y noche por siempre jamás. Habla de la eternidad. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, no fue hallado lugar para ellos. Entonces, sigue hablando de los muertos grandes y pequeños, y habla de del gran trono blanco y el juicio. Es al fin del tiempo. Apocalipsis 16, no va a haber tiempo más. Significa aquí que el maligno está obligado por Jehová de no engañar a las naciones
hasta justo antes de la conclusión de la historia de la salvación. Entonces, porque cuando Él viene y empieza a engañar de nuevo, ya el número de los elegidos es cumplido. Entonces no va a haber más tiempo, no va a haber más salvación o más salvados de este punto y adelante. ¿Cuánto va a durar? Yo no estoy seguro, pero no es un breve tiempo. Entendemos esto. Entonces, el versículo 7 en Apocalipsis 20 nos habla de una pausa que tiene un término, cuando Satanás será suelto de su prisión, de ser atado, de no engañar más a las naciones. Esta palabra es etnos, habla de cada tribu, lengua y gentes de alrededor del mundo. Entonces habla de un remanente guardado. Este remanente no puede ser engañado. Es la gente que Jehová puso su espíritu en ellos desde la fundación del mundo, como hemos visto ya varias veces en el libro de Apocalipsis 13 y 17. Entonces, desde la fundación del mundo, para ser hijos de Jehová, como acabamos de ver en Juan 5, 25, y ser salvos de la ira y de la tormenta y separación de Jehová. Entonces, desde este punto, cuando Satanás está desatado y adelante hasta el fin, que no es 1000 años ni 100 años, es mucho menos. Como dije, probablemente estamos hablando de un año o tal vez aún unos días, si lo miramos en el libro de Daniel. Podemos estar hablando de como 35 a 45 días. Entonces, voy a hablar más sobre esto en un video futuro. Entonces, miramos que no va a haber protección espiritual para los que perecen. Vamos a 2 de Timoteo 3:13. 2 de Timoteo 3, el versículo 13. Este habla del hecho de que va a haber días donde la gente anda no muy piadosa. De hecho, vamos a ver lo que Pablo dice empezando en el versículo 1, porque este aplica a lo que estamos viviendo ahora. Dice en el versículo 1, sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad. Es obvio. Cada día que miramos en las noticias o tal vez a nuestro alrededor, podemos ver esto en grande. Sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes. ¿Qué quiere decir incontinentes? No tienen dominio propio. Van a andar sin dominio propio en cuanto a su salud físico, mental, espiritualmente, andan sin o desenfrenados. No pueden controlarse de ninguna manera. Crueles, aborrecedores de los que son buenos. Esta palabra también quiero mencionar lo que es calumniador. Esta palabra calumniador es diabolos. Entonces, obviamente, hablando cuando Cristo dijo acerca de los fariseos que son hijos de su padre, son diabolos, calumniadores.
y que no tienen dominio propio. Entonces, sigue diciendo aquí Pablo, aborrecedores de los que son buenos. Entonces, cuando hablamos la verdad, nos aborrecen. Hasta hoy en día lo miramos que cuando hablamos las verdades de las escrituras, hasta los que se dicen que son cristianos nos aborrecen. Traidores, impulsivos. Entonces, impulsivos, actúan por sus emociones. Esto lo miramos mucho en TikTok, en YouTube, todas esas medios de comunicación. Lo miramos día tras día. Gente impulsiva, quejándose de una y otra cosa o actuando por sus emociones. Vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios. Entonces, teniendo apariencia de piedad, más negando la eficacia de ellos. Noten lo que Pablo dice: a estos evita, no deben de ser sus amigos. Conocidos, ok, con el propósito de compartir las verdades, ok, pero no debes de andar llamando, como es muy costumbre entre supuestamente los cristianos, hablar a todos como hermano, hermano. Lo he escuchado y me duele al escuchar esto, como usamos esta palabra sin tomar en cuenta lo que estamos diciendo. Entonces, a estos evita, porque estos son los que, bueno, Pablo nos dice, que entran por las casas, llevan cautivos a las mujercillas, cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque Dios no ha abierto su oír y sus ojos para ver. Entonces, no hay protección para estos los que perecen. Y como hemos visto en 2 de Tesalonicenses 2:7, entonces vamos a verlo. 2 de Tesalonicenses 2:7 nos dice: porque el misterio de iniquidad ya opera. Solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces, hemos hablado sobre esto en otra serie de este misterio de iniquidad. Entendemos que empezaba en la primera época, pero se va a empeorar, como Pablo nos dijo en 2 de Timoteo, y solo espera hasta que sea quitado de en medio el Espíritu de Jehová, que ahora lo detiene. Entonces, entendemos que cuando Dios quita su espíritu de tener su control sobre el mundo, que va a ser un tiempo exageradamente malo. No lo conocemos ahora. Este es cuando hablamos de la gran tribulación. Entonces, el Espíritu Santo ahora está deteniendo a los hombres de andar completamente desenfrenados. Pero viene un periodo de tiempo breve, muy breve, cuando ya se ha quitado de en medio, y las fuerzas del maligno andarán atacando a la eclesía. Para ver versículos que respaldan el hecho de que es el Espíritu que opera ahorita, que está operando en el mundo, el Espíritu de Jehová, de detener este avance de maldad. Vamos a Éxodo 11, versículo 10. Éxodo 11, el versículo 10. Aquí miramos, leemos: y Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas delante de Faraón. Y Jehová endureció el corazón de Faraón
y éste no dejó salir a los hijos de Israel de su tierra. Notan quién endureció el corazón aquí. Es Jehová. Vamos a Deuteronomio 2:30. Deuteronomio 2, el versículo 30. Mas Sejón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por su territorio, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu e hizo obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Otra vez, Dios endureciendo el espíritu de este rey e hizo obstinado su corazón. Entonces, vamos a Josué 11, 19 al 20. Josué 11, 19 al 20. Aquí en 19. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos, que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron por guerra. Entonces, escuchan el versículo 20. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel. Cuando hablamos de esto, es lo que estamos mirando en Apocalipsis, los últimos versículos 7 y adelante que leemos de la guerra de Gog y Magog, Ezequiel 38, que ellos van a ir contra el Israel de los cuatro vientos o ángulos de la tierra, como leemos esta mañana. Miramos que Jehová endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos, que no les fuese hecha misericordia, antes fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces, otra vez, vamos a ir a 2 de Tesalonicenses 2 y leer lo mismo que va a suceder al fin del tiempo. 2 de Tesalonicenses 2 y vamos a leer del 1 al 12, porque aquí bien claro lo que estamos mirando cuando lo comparamos con estos versículos que acabamos de leer. Entonces nos dice: os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Este está hablando de los últimos tiempos, cuando viene Cristo y nosotros nos reunimos con Él en el cielo y estamos con Él y volvemos con Él. Cuando habla de los 200 millones de gentes que vienen con Él, que está sobre un caballo blanco para destruir los enemigos, es su ejército de los llamados fuera de la eclesía. Nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que el día del Cristo está cerca. Hablamos de esto, que aquí en la primera época, en Tesalónica, que esta iglesia esa gente estaba sufriendo emocionalmente, porque pensaron que habían perdido el tiempo de la venida de Cristo. Pero Pablo está diciendo aquí: ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, no importa lo que han escuchado, lo que han leído, como que el día de Cristo está cerca. Y Pablo nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando Satanás está suelto
de su prisión de engañar a las naciones. Este es ser revelado el hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado. Esto lo miramos también en Apocalipsis 11 y 13. Tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por un Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene para que sea revelado en su tiempo. Para que el misterio de iniquidad ya opera, porque el misterio ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca. Este breve tiempo, cuando Satanás está suelto de nuevo, es un breve tiempo y viene el Señor y le va a matar con su palabra y destruirá con el resplandor de su venida aquel inicuo, cuya venida será según la operación de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Yeshua habla de esto en Mateo 24, que viene con estos prodigios mentirosos para engañar a las naciones. Pero notan lo que sigue aquí, porque tiene que ver con lo que acabamos de leer. Con todo engaño de iniquidad en los que perecen. Los que miramos en 2 de Timoteo, que Pablo menciona acerca de esa gente en capítulo 3, los versículos 1 al 13. Entonces aquí miramos todo engaño de iniquidad en los que perecen, los que no tienen el Espíritu de Jehová, que no han sido regenerados, por cuanto no recibieron el ágape de la verdad, como miramos en Ezequiel 36, 22 al 27. Por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Es exactamente lo que acabamos de leer en estos últimos versículos en Éxodo 11, Deuteronomio 2, Josué 11, 19 y 20. Jehová manda como dice aquí, un poderoso engaño sobre esa gente para que creen la mentira, para que sean, este es el propósito de hacerlo, para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Entonces, el resultado de Apocalipsis 20, el versículo 7, cuando Satanás ya está desatado por un breve tiempo, es el engaño mencionado aquí, que miramos Pablo mostrándonos aquí en 2 de Tesalonicenses. Pero va a durar solo un poco de tiempo, como hemos visto en el libro de Apocalipsis 20, en especial el versículo 3, lo voy a leer para terminar aquí. Y lo arrojó al abismo, lo encerró, puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Bien claro. Entonces, esta es la razón que no se debe de interpretar los 1000 años como un 1000 exacto, es por el contexto. Entonces, recordando que Apocalipsis es una obra literaria que se clasifica principalmente como una obra apocalíptica. Entonces, con elementos de profecía, presenta visiones simbólicas. Entonces, no podemos olvidar esto y tiene mensajes dirigidos a la iglesia
Entonces, por el contexto, entendemos que Kilia representa un periodo de tiempo entre el tiempo de Hechos hasta el tiempo de Apocalipsis, capítulo 6, capítulo 10, versículo 6, y cuando miramos es que el tiempo no será más. Entonces, la semana próxima vamos a seguir con esta práctica y vamos a seguir adelante hablando de los fines del tiempo y cómo se concuerdan con lo que leemos en Ezequiel capítulo 38. Por mientras es todo. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.